Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al seminario de cardiología de la Sociedad Latinoamericana de Cuidado Intensivo, que hoy está bastante prometedor. Quisiera presentarles en primer lugar al doctor Arik Araujo. Él está en Ciudad de México, se encuentra en el Instituto Nacional de Pediatría. El doctor Araujo es coordinador el Comité de Cardiología de nuestra sociedad. Y también quisiera presentarles a la doctora Carolina Puente. La doctora Carolina es intensivista pediatra de Bogotá, Colombia, en el Hospital La Misericordia, y será la encargada de la moderación de esta sesión. Muchísimas gracias a todos por participar. Espero que todo sea de su agrado. Gracias, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación para estar moderando esta charla y este capítulo de cardiología de la SLACIP. Entonces, para mí es un honor presentar en esta oportunidad como la primera ponencia al doctor Eduardo da Cruz, pues un referente internacional en cuidado intensivo y en cuidado intensivo cardiovascular y cardiología. Él es ex jefe de la División de Cuidados Intensivos Cardiovasculares Pediátricos y titular de la Cátedra de Cardiología Pediátrica del Hospital Infantil de Boston, profesor jubilado de Pediatría, Cardiología Pediátrica y Cuidados Intensivos de la Facultad de Medicina de Harvard, profesor emérito de Pediatría, Cardiología Pediátrica y Cuidados Intensivos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Colorado en Denver. Hoy nos va a compartir su charla acerca del trabajo en equipo en la terapia intensiva cardiovascular pediátrica. ¿Qué significa esto? Adelante, doctor Da Cruz, y un honor tenerlo acá con nosotros. Muy buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias, más bien el honor es mío. Muchas gracias al comité organizador. Lástima que es virtual, pero tal vez en un futuro los pueda ver en persona. Me voy a permitir compartir mi pantalla. ¿La están viendo? Sí, doctor, lo estamos viendo. Para confirmar. Muy bien. Bueno, vamos a hablar de un tema que ha sido una pasión mía durante casi 40 años, eh, que se refiere al trabajo en equipo en nuestras terapias intensivas cardiovasculares, que bueno, es un aspecto fundamental para el éxito de cualquier programa en cualquier parte del mundo. Para este tema no tengo conflictos de interés financieros, sí quiero decir que a pesar de que voy a compartir datos científicos, algunas de las opiniones pues son personales y adquiridas a través de trabajo en el campo de batalla en todos estos años. Los objetivos para las charlas van a ser muy generales, en realidad pinceladas, una vista desde el satélite del tema, y voy a intentar definir los aspectos más importantes como prioridades, las expectativas y al mismo tiempo estar dando mensajes a retener, insistiendo en la necesidad de que haya un liderazgo que apoye el desarrollo de este trabajo en equipo. Bueno, vamos a empezar con un poco de antecedentes. Nosotros en realidad somos una entidad muy joven. Todavía hace 70 y pico años, a mediados del siglo XX, estábamos en el oscurantismo en términos del manejo del paciente cardiovascular pediátrico y sobre todo la parte intervencional, quirúrgica y en cuidado intensivo. Pero también el diagnóstico. Todo ha cambiado de forma radical. De hecho, nos vimos avanzar hacia una verdadera época del renacimiento en todas estas áreas, que llevó a que hoy en día pues ya el porcentaje de niños que sobreviven a pesar de tener cardiopatías muy críticas es muy elevado. Y esto al punto que hemos desarrollado una población diferente de pacientes que son complejos con sus comorbilidades, derivadas del hecho que han sobrevivido y comorbilidades que no son solo cardiovasculares, como sabemos. En todo este progreso y este crecimiento, la evolución de nuestro campo de cuidado intensivo ha tenido un impacto importantísimo. Y hoy en día logramos aportar un cuidado que es mucho más especializado, más individualizado y más orientado a objetivos. A pesar de eso, todavía seguimos teniendo desafíos muy importantes y por varios motivos. Las necesidades han aumentado mucho porque, bueno, precisamente estamos ahora manejando
pacientes con complejidades fisiopatológicas extraordinarias. La disciplina en la que funcionamos necesita un muy alto nivel de preparación y de preparación, ojalá homogénea, y hemos evolucionado hacia el manejo de una población muy heterogénea. De hecho, hoy en día nos implicamos en el manejo desde el feto hasta el adulto con cardiopatía congénita, aunque hay variaciones geográficas en ese sentido. Por otro lado, también como lo dije al principio, hay una alta incidencia de comorbilidades que complican mucho el manejo de estos pacientes y son pacientes que están pues más enfermos. Y por último, pues las tecnologías han evolucionado mucho y siguen evolucionando de forma constante, lo cual lleva un esfuerzo importante para que el equipo globalmente se logre adaptar a estas nuevas tecnologías. Pero lo más importante en realidad como desafío es que seguimos funcionando en un ambiente con un nivel de estrés increíble y con una alta expectativa de complicaciones, esta sensación de problema inminente que puede ocurrir en cualquier momento. Este estrés también viene del hecho de que hay una necesidad de verdad de que tengamos una interacción muy eficiente entre muchas disciplinas. Y esto en un contexto en que muchos de nosotros tenemos lo que se llama las personalidades fuertes, que todos sabemos de lo que estoy hablando. Este es el tipo de medio que estoy mencionando, que todos bien conocemos, en el que vemos que hay una confluencia de cantidad de disciplinas alrededor del paciente y de la familia. Paciente y familia, que por cierto son parte del equipo, deberían serlo. Y por supuesto, pues es evidente que esto lleva a interacciones que son muy complejas y que deberían, al fin y al cabo, ser establecidas de forma a no afectar al paciente. Y estos desafíos persisten porque, bueno, siguen habiendo, a pesar de todos estos desarrollos, altos niveles de impredecibilidad, en condición de los pacientes que cambian súbitamente sin que el ojo humano necesariamente se dé cuenta. Y estamos en un ambiente que requiere muchos recursos y frecuentemente, particularmente en los países menos privilegiados, con fuerzas laborales limitadas y con un nivel de agotamiento físico y moral que es muy elevado. A pesar de esto, necesitamos equipos que son proficientes en la manera en que se manejan los pacientes, tomando en consideración que lo que hacemos en cuidado intensivo hoy va a tener un impacto en la vida del niño por toda su vida. Es decir, que tenemos un impacto también a corto y a mediano y a largo plazo en estos pacientes. Es vital decir que la mayoría, si no todos los programas cardiovasculares pediátricos son multidisciplinarios, pero es fundamental entender que eso no es suficiente. Ser multidisciplinario no funciona a no ser que logremos mezclarnos y transformarnos en un equipo interdisciplinario o transdisciplinario en el que logramos ponernos en la misma dimensión y colaborar de una forma muy horizontal. ¿Qué es lo que nos ha llevado a la mejoría de los resultados en los últimos años, tal vez en el último par de décadas particularmente, desde el fin de los años 90? Bueno, el entendimiento de que habría que invertir esfuerzo y recursos en mejorar calidad, seguridad y prevención de desperdicio, pero sobre todo que había una necesidad de aprender realmente a trabajar en un equipo entrelazado, un equipo en que todos somos importantes. Y esto es sobre todo importante porque sabiendo que el error es humano, y de hecho esto fue lo que con la publicación del Instituto de Medicina en el 99 empezó todo este proceso de establecimiento de maneras sistemáticas de mejorar la calidad y la seguridad de los pacientes. Se fue trabajando y compartiendo experiencias de forma a crear una verdadera cultura de seguridad y de excelencia, lo cual es difícil de hacer, pero también de mantener. Pero esto nos llevó 2 décadas más tarde a tener una colaboración
interdisciplinaria que es realmente natural. Todo el mundo está adoctrinado en el buen sentido, de tal manera que los equipos logran integrarse de esta manera muy horizontal y tomar decisiones compartidas. Y compartidas también, de nuevo, insisto, con los mismos pacientes y con sus familias. Algo que fue fundamental en todo esto fue destruir los silos o las fracciones, la noción de adversariedad, de esto, la cultura de culpabilización de otros. Eso fue fundamental para lograrlo hacer. Y se hizo porque se entendió que en realidad, si no había una comunicación eficiente y respetuosa y una capacidad de escuchar y de entender que si no estamos todos bien en lo que estamos haciendo, no vamos a lograr hacer un buen trabajo. De forma que se invirtió muchísimo en mecanismos para enseñarnos a todos a comunicar de buena manera y a comunicar de nuevo de forma respetuosa. Y eso fue de nuevo basado en datos, porque esto hubo y todavía es claro, muchas publicaciones que mostraron que la falta o las fallas de comunicación eran la primera causa de eventos prevenibles, de complicaciones, de muerte y de pues, casos en los que tenemos suerte y nada les pasó a los pacientes, pero pudo haberles pasado algo. Y igualmente, gracias a los datos, sabemos que cuando hay una dinámica de equipo y de comunicación que es deficiente, pues esto nos lleva a hacer mal camino y es algo que puede llegar a ser irreversible. De forma que hace ya mucho tiempo se han establecido estas estrategias de comunicaciones de forma estandarizada, utilizando datos, lo cual es fundamental hasta para esto, con preparación y con repaso de eventos y con la utilización más reciente para esos efectos, como vamos a ver más tardito, de la simulación. Lo que pasó al fin y al cabo con todo esto fue que hubo una redefinición de la visión y de la fuerza motriz, que nos alejó del aspecto del ego, el concepto de mi paciente versus tu paciente, sino hablar de nuestro paciente, y de forma que hoy en día nosotros de verdad hacemos un esfuerzo de concentrarnos en el paciente y en su familia. Y es cualquiera que sean los algoritmos de práctica clínica, esto es un aspecto realmente vital para que logremos hacerlo. Y hablando de eso, pues la colección de datos con respecto a esta comunicación, la forma en que trabajamos juntos, es fundamental como para cualquier otro proyecto de calidad. Gracias a esos datos sabemos cómo estamos haciéndolo, si necesitamos más educación, reforzar conceptos, etcétera, etcétera. Y de forma paralela a la captura de estos datos y al análisis de estos datos, establecemos facilidades para que todos podamos seguirnos educando de forma continua en lo que se llama el Crew Resource Management, que es en realidad la manera en que se establecen interacciones entre todo el equipo. Esto con un apoyo fundamental también, y yo uso mucho esta palabra, me disculpo, un apoyo esencial de un liderazgo que es proactivo, un liderazgo que cree en la necesidad de establecer este trabajo efectivamente inter y transdisciplinario. Y al fin y al cabo lo que tenemos como objetivo es llegar a aportar lo que se llama hoy en día un cuidado cardíaco crítico altamente fiable, que es el trabajo de todos. ¿Cuándo se logra establecer este tipo de sistema en que funcionamos bien como equipo y centrados en el paciente? Pues la probabilidad de que haya mortalidad y morbilidad disminuye de forma extraordinaria, dramática en el sentido anglosajón del término. Logramos controlar el daño prevenible, a veces hasta el 100% de control. Logramos también disminuir el estrés en los pacientes y en el equipo y por supuesto los costos, porque el paciente complicado es paciente que sale caro y alguien lo tiene que pagar.
y eso no es adecuado. Al fin y al cabo, al hacer todo esto, lo que hemos hecho es volver a la publicación original del Instituto de Medicina, en la que esto definía los sistemas de salud como lo que están viendo, que son seguros, eficientes, efectivos, equitativos, son oportunos, pero también centrados en los pacientes. Inevitablemente, al hablar de trabajo equipo, tenemos que mencionar la necesidad de la humanización en terapia intensiva cardiovascular pediátrica, porque en los últimos años, igual que hemos crecido mucho tecnológicamente y en el conocimiento fisiopatológico, en diagnóstico, etcétera, etcétera, en intervenciones, en técnicas, pero se nos ha olvidado un poquito lo básico. Y este básico resulta que es vital para poder establecer un trabajo de equipo eficiente. Y resulta que lamentablemente muchos centros a través del mundo todavía no hay un nivel de compasión adecuado que nos permita defender a los individuos. Y cuando digo individuos, no son solo los pacientes, pero muy importante también defendiendo a nuestros propios colegas y a nosotros mismos, los profesionales de salud. Y en un medio en que se promueve la equidad, diversidad e inclusión, que a pesar de que sea un tema que para algunas pueda sonar paralelo, tiene mucho que ver con este bienestar de estar en un programa en que uno se siente apoyado y trabajando en un equipo sólido, robusto. Importante decir que a este respecto tenemos que ser muy proactivos para resolver las desigualdades en salud que también afectan, como sabemos, los pacientes, particularmente en medios que tienen menos privilegios. No voy a entrar en detalle porque no hay mucho tiempo, pero en general los pacientes siguen siendo malentendidos y pueden seguir siendo marginalizados, sobre todo si en la medida en que no los informamos. Y la verdad es que los pacientes y sus familias tienen varios derechos que describo acá rápidamente y que van más allá de simplemente ser tratados con respeto, y derechos que incluyen la capacidad o la posibilidad de evaluar el servicio que se está otorgando. Pero, como dije, pues también importante ocuparse de los héroes que son frecuentemente olvidados, que son el personal de salud manejando estos pacientes en la terapia intensiva cardiovascular. Eh, eh, Cualquiera, de nuevo, que sean los algoritmos de interacción entre seres humanos, hay que estar bien consciente de que al estar en UCIs expuestos a niveles de estrés tan elevados, podemos crear problemas muy serios de la salud mental y física, que lleva a una falta de interés y al burnout, ¿verdad? Que es el agotamiento, que al fin y al cabo termina por afectar a los pacientes. Y las instituciones y los líderes de estos programas tenemos que estar bien conscientes de la necesidad de intervenir y prevenir este tipo de situación. Y esto solo para aportar algunos datos que no son recientes, pero que se han reproducido más recientemente. Vean el nivel altísimo o el porcentaje de personal de salud que viven en una situación de burnout y de fragilidad emocional con poco apoyo. De forma que como líderes y como equipos, porque esto es el trabajo de todos, volvemos a lo mismo, aunque esté apoyado por los líderes, es importante establecer un ambiente de trabajo que celebra y defiende la equidad, la diversidad, la inclusión, que da acceso a procesos que invierten en la salud mental, ojalá de forma preventiva, y que procesos también ayudan a recuperar la vitalidad y a desarrollar resiliencia o resistencia para poder enfrentar el estrés y la frustración que puede ser propia o aquella que nos rodea en nuestros propios colegas. Hablando de este tema, es importante mencionar un poco la prevención y el manejo del conflicto, porque sabemos muy bien que si no hay conflictos en la terapia intensiva cardiovascular pediátrica, quiere decir que ya los va a haber. Es inevitable la naturaleza del ser humano y estos conflictos pueden ser
entre miembros del equipo, pero también puede ser entre miembros de familias, pueden ser entre nosotros las familias, pueden ser cualquier otra combinación. A veces es a un nivel extraordinario que todo el mundo está en conflicto por alguna razón, y esto puede llevar a situaciones hasta de violencia, pero sobre todo lo que lleva es a un una inmensa frustración y baja satisfacción, no solo del personal, sino del paciente y la familia. Esto aumenta más todavía el estrés al que estamos expuestos, la productividad es pésima, y bueno, al fin y al cabo terminamos por perder miembros de personal que tienen experiencia adquirida y acumulativa durante años, pero sobre todo terminamos por hacerle daño a los pacientes y a la sociedad al fin y al cabo. Así que bueno, la dinámica que haya en el cuidado intensivo, por muy buenas intenciones que se tengan, puede ser complicada, sobre todo en presencia de individuos que todos hemos conocido, que son aquellos llamados como personalidades fuertes, que al fin y al cabo son individuos disruptivos en el sentido de la colaboración de equipo, generalmente con personalidades de tipo A, que tienen una inteligencia muy elevada, pero una inteligencia emocional que necesita trabajo. Y debo decir que la inteligencia emocional sí puede ser innata, pero también es adquirida. Es decir, que hay maneras de modularla y de ayudar a estos individuos a mejorar la forma en que interaccionan con otros individuos, sobre todo en un medio en que hay una cultura genuina de trabajo de equipo y de principios básicos de excelencia en calidad, que es una cultura no punitiva, es una cultura que no ve los reportes de comportamiento como quejas, sino como oportunidades para que aprendamos a trabajar de una forma mejor y más civilizada, si puedo decir. La buena noticia en todo esto es que esto no es exclusivo a algunos programas, esto es internacional, es mundial, y en muchos lugares se ha logrado mejorar gracias a sistemas, a la implementación de formas estandarizadas de comunicación, que además le dan empoderamiento a aquellos que se sienten intimidados para poder dar pasos hacia adelante y resolver los problemas. De nuevo, con una intervención proactiva de los líderes. Fundamental que todos reconozcamos y entendamos qué desencadenan el conflicto. Los conflictos, hay muchas causas, algunas se refieren a los individuos. La primera, por supuesto, falta de comunicación, pero vienen muchas otras. Esta cultura, el blame game, de la acusación de otros, nunca es mi culpa, es la culpa de algo más o de alguien más. Por supuesto, esto rodeado de otras situaciones como críticas injustas, reglas que a veces no tienen ningún sentido, tratamientos preferenciales, volviendo a la equidad, sexismo, inequidad racial y expectativas que por veces son poco razonables, pero muy importante el abuso verbal, que es un reflejo de la falta de respeto que tenemos que implementar, que tenemos que corregir en nuestros programas. Y desde el punto de vista administrativo, pues la falta de comunicación vuelve a ser de nuevo el primer factor desencadenante. Y a menudo las administraciones tienen reacciones que no son, o respuestas que no son apropiadas, y están basados en prioridades que en realidad no están enfocadas en el paciente, sino en otros intereses, incluyendo el financiero. Por supuesto, dejar igual a este nivel hay tratamientos preferenciales y a veces una psicorrigidez que no permite avanzar y salirse de un sistema que es vicioso en el sentido de establecer un buen ambiente de trabajo. Ante el conflicto, ser reaccionario o reactivo nunca va a funcionar. Es realmente importante saber prevenir y resolver los conflictos de manera bien organizada. Y de nuevo, tanto el enfoque preventivo como proactivo o resolutivo están orientados por sistemas que han sido bien estudiados, que han sido implementados. Son procesos que al fin y al cabo nos llevan a establecer, pues, por hábito, una cultura que es de verdad de excelencia, en la que de forma muy sistemática sabemos comunicar, sabemos hablar de los problemas
enfocados de una forma constructiva en resolver estos problemas. Este es el sistema, con lo que están viendo acá, pues es un slide arriba, ven que es la estructura tradicional de la jerarquía en los cuidados intensivos y en general en los servicios de salud. Esta cultura tiene que evolucionar hacia lo que estamos viendo abajo, que es una estructura mucho más horizontal, no tan piramidal, una estructura en que hay más interacciones de forma fluida, porque la forma o la estructura tradicional se puede más bien comparar a este tipo de situación que, como verán, este slide es súper claro, ¿no? El jefe generalmente es el único que está viendo, los que están trabajando para ese jefe o la jefe que deberían estar trabajando con los jefes, más bien, son los que pagan los platos rotos sin resolver nada para el paciente o para el equipo. Como tenemos muy poco tiempo, solo quiero mencionar muy rápidamente este aspecto, que los mecanismos, los procesos para mejorar la comunicación y tener un buen trabajo de equipo que es eficiente, están evolucionando muy rápidamente hacia tener apoyo de tecnología muy avanzada, incluyendo la inteligencia artificial y análisis predictivos. Yo no quiero dar detalles, es un tema fascinante que podemos hablar en otras circunstancias, pero el punto es que nosotros estamos todos expuestos a una cantidad abrumadora de información al punto de que hay fatiga por datos y esto en una situación en que los pacientes, como digo, cambian de forma muy a veces brutal y tenemos poca capacidad predictiva, estamos distraídos, somos seres humanos, podemos errar, en fin, en todo caso, en un medio en que estamos tal vez haciendo cosas al paciente y no para el paciente, y en que toda esta situación crea dificultades o obstrucciones para que sigamos teniendo interacciones que son de buena calidad con nuestros colegas y con el equipo. De forma que, y esto pues se ha entendido, se asocia mucho con el factor humano, tener algoritmos de comunicación, tener algoritmos de trabajo clínico, no funcionan si nosotros no nos adaptamos a estos algoritmos. La manera en que yo interpreto una directiva puede ser la manera que otros interpretan una directiva, de forma que hoy en día existe una disciplina que se ha desarrollado mucho en algunos medios como el que yo me acabo de retirar, que se llama Ingeniería y Factores Humanos. Hay cantidad de cosas escritas fascinantes en las que intentamos entender cómo interaccionamos con nuestro medio, con nuestros colegas, con los pacientes, con la tecnología que nos rodea. Y esto, ¿por qué lo menciono? Porque la simulación hoy en día incluye aspectos que están enfocados en la manera de comunicar, en la manera de desarrollar este trabajo de equipo que es espontáneo y que esto, de nuevo, fluido y en el que tenemos la capacidad de identificar cosas que hacemos que pueden mejorar para que seamos mejores colaboradores. Y no les voy a poner el slide porque no hay tiempo. Ya para terminar, quiero hacer una palabra sobre la formación de las futuras generaciones. Como sabemos, la formación, particularmente, y no solo médicos, estamos hablando del equipo entero, pero bueno, en el medio más específico de los médicos, nuestros residentes, los fellows y los estudiantes de medicina, no están necesariamente expuestos a ninguna formación que ayude a aprender a trabajar en equipo y a desarrollar este concepto importantísimo de la necesidad de tener una comunicación de alta calidad. De forma que quiero hacer una llamada a que nosotros hagamos el esfuerzo de incluir esto en los programas de formación de aquellos que van a estar en el futuro liderando los programas. Ya para concluir, pues quiero dar un mensaje positivo. Para empezar, decir que es posible trabajar de forma armoniosa en equipo interdisciplinario en cuidado intensivo cardiovascular pediátrico. Es posible. Yo sigo escuchando en varios medios que aquí no podemos hacer esto, que no hay recursos, que no esto, no hay aquello. Los seres humanos son los mismos en todo el mundo. Aquellos que hemos tenido el privilegio de poder entender y rectificar
lo que es necesario para lograr desarrollar estos equipos de trabajo. Hemos pasado por lo mismo. En segundo lugar, es importante desarrollar primero la conciencia del problema, porque si no, no vamos a poder rectificar las fallas y es también importante entender la necesidad de darle seguimiento a estos procesos de trabajo de equipo basados en los datos que debemos compartir con otros para que todos logremos el mismo nivel de colaboración. Y este trabajo de equipo, como ya lo dijera, se logra con procesos muy sistemáticos y consistentes y apoyados por un liderazgo que aboga y promueve pues esta comunicación optimizada con un alto nivel de respeto por los pacientes, las familias y aquellos que nos rodean, con un reporte no punitivo de comportamiento que trae detrás toma de acciones para ayudar a los individuos que son disruptivos a comportarse de otra manera y a ser de nuevo constructivos. Y finalmente que apoyan también la formación continua de todo el equipo en la manera en que uno debe colaborar, incluyendo sin, pero no solo. Hay cantidad de posibilidades o alternativas para hacerlo. En otras palabras, debemos invertir más en el aspecto humano y en la compasión en nuestros medios. Y todo esto va de la mano con la resolución de disparidades, ¿verdad? Que también mencionamos, incrementar con el tiempo las alianzas entre el equipo y los pacientes. Cada vez hay más posibilidades de que los pacientes y sus familias, en nuestro caso la madre, los padres, etcétera, sean miembros activos del equipo que aporta el cuidado al paciente en el cuidado intensivo. Y esto, por supuesto, introducir estos conceptos de una manera temprana en la formación de aquellos que nos siguen. Esto nos llevará pues a un sistema en que en nuestro medio asociamos una reflexión crítica constante de lo que estamos haciendo basados en datos, asociado a la implementación de tecnologías actualizadas que sean validadas, incluyendo la inteligencia artificial, que en realidad debería llamarse aumento de la inteligencia o inteligencia aumentada, ¿no? Un tema un poquito gris hoy en día, pero también incluyendo en esta ecuación de nuestra vida profesional una atención médica que es humana o humanizada y basada en la compasión. Este es el último slide. Buenas noticias. Quiero insistir en el hecho de que estos son logros reproducibles a escala universal. Son reproducibles, lo hemos visto, está más que documentado. Pero también muy importante que la mayoría de estos logros no necesitan en realidad recursos. Lo que necesitan es las ganas de que esto se haga. Las ganas de que esto se haga. Y todo lo podemos hacer. Muy bien, muchas gracias por vuestra atención. Doctor, muchísimas gracias por compartirnos esa charla que nos enseña que la excelencia en la UCI y en la UCI cardiovascular no solamente es infraestructura, tecnología, sino también relaciones humanas y trabajo colaborativo. Muchas gracias. Muchas gracias. Tengo el gusto ahorita, por favor, antes de que se me olvide, podemos ir poniendo las preguntas que tengamos para hacerle a los panelistas en la cajita de preguntas y en el chat también. Para mí ahorita es un gusto presentar a la doctora Violeta Castañeda. La doctora Violeta Castañeda es coordinadora de la Unidad de Cuidados Intensivos Cardiovasculares y profesora titular del curso del posgrado en Medicina del Enfermo Pediátrico Cardiovascular en estado crítico del Instituto Nacional de Pediatría en la Ciudad de México y se ha caracterizado por tener una mirada estructurada y crítica sobre los procesos de calidad en la UCI. Y precisamente hoy nos acompaña con la charla de calidad en la atención en la Unidad de Cuidados Intensivos Cardiovasculares. Doctora Violeta, muchísimas gracias. Bienvenida. Hola, muchas gracias, Carolina. Muchas gracias al Comité Cardiovascular por esta invitación. Y bueno, cuando hablamos de trabajo en equipo, va muy ligado de la mano la calidad de la atención en los pacientes con cirugía cardíaca, que se ha vuelto cada vez más compleja. Seguramente el interés por la calidad de atención nació a finales de los años 90, cuando el Instituto de Medicina de los Estados Unidos hizo un llamado de atención en base a la evidencia que existía en ese momento de que muchos pacientes
presentaban algún evento adverso no intencionado en algún proceso de la atención sanitaria. Posteriormente, en el 2008, la CDC publicó que, a pesar de los esfuerzos que se habían realizado en ese momento, muchos pacientes, cerca de 100,000 pacientes al año, seguían presentando infecciones asociadas a la atención de la salud y de algún evento relacionado con los procesos perioperatorios. Tan es así que en ese mismo año, la Organización Mundial de la Salud publicó las primeras guías o las primeras listas de verificación en favor o como inmersas dentro de una campaña se llamaba Cirugía Segura Salvando Vidas. Esas listas se empezaron a implementar y en el 2009 hubo un artículo que se publicó en el New England donde en 8 centros a nivel internacional donde ya se empezaron a implementar estas guías, demostraron que reducía significativamente la morbilidad y mortalidad en la población global. Sin embargo, en el 2012, la CNC, los corresponsales John Putfield y Elizabeth Cohen publicaron un artículo que tuvo un impacto social muy importante en donde ellos publicaron los 10 errores médicos más impactantes que seguían presentando los pacientes en algún proceso de la atención sanitaria. La Organización Mundial de la Salud estima que es más riesgoso acudir a un hospital que volar en un avión. En un hospital, el riesgo de presentar algún evento adverso, según los estudios, es de 1 a 300 pacientes versus 1 en 10 millones en volar en un avión. Por lo tanto, cuando hablamos de calidad en la atención de los pacientes con cirugía cardiovascular, tenemos que hablar de seguridad perioperatoria. La seguridad perioperatoria implica tanto el proceso prequirúrgico, transquirúrgico y el periodo posoperatorio. Y esto incluye crear o implementar prácticas de alta calidad que produzcan mejores desenlaces en nuestros pacientes. Dentro de uno de estos, primero es la reorganización de los centros para que sean de alta calidad, donde se especialicen en la atención de estos pacientes. Tan es así que en el 2002 la Academia Americana de Pediatría publicó unos lineamientos con los que deben cumplir estos centros. Algunos de ellos que se empezaron a implementar, por ejemplo, la realización del ecocardiograma transesofágico para detectar lesiones anatómicas residuales, tratarse de forma oportuna porque pueden tener, como todos sabemos, grandes eventos o grandes complicaciones en el posoperatorio. En el 2023, estas guías, la Sociedad de Tórax, de Cirujanos de Tórax, hizo una actualización de estas guías, en donde habla de una atención integral en los pacientes que está basado en 3 pilares. Uno, en cuanto a la estructura, los procesos y el desenlace. En cuanto a la estructura, se menciona en las guías que todos los miembros del equipo, tanto los cirujanos, anestesiólogos, hemodinamistas, perfusionistas, cardiólogos, intensivistas cardiovasculares, deben depender de un solo director del programa, que habitualmente es un cirujano cardiovascular con mayor experiencia, para que de esta forma el trabajo vaya hacia la misma dirección y todos dependan de un solo programa. El volumen que se recomienda que se deben de realizar de cirugías al año para que todos los miembros del equipo sigan manteniendo las habilidades y capacidades en el tratamiento de estos pacientes son mayor de 200 casos al año. De estos, la recomendación es que el 20% sea cirugía neonatal y que sean casos complejos, de acuerdo a la escala de riesgo quirúrgico está arriba de 3. El centro debe contar con un laboratorio de ecocardiograma, electrofisiología, una sala de hemodinamia, banco de sangre que estén funcional las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, y contar también con un programa de ECMO y ECMO especialistas, así como un programa de trasplante cardíaco. Asimismo, el centro debe estar inmerso en programas multidisciplinarios de calidad, ya sea dentro de la misma institución, a nivel nacional o a nivel internacional. Uno de ellos, por ejemplo, donde nosotros estamos incluidos desde el 2012, es el programa ELIQUIP. Este es un programa que nació en el Hospital del Niño de Boston con el objetivo de disminuir la morbilidad y la mortalidad de la cirugía cardíaca en países en vías de desarrollo a través de un programa colaborativo en donde hay procedimientos como capacitación, como webinars frecuentes dirigidos a médicos y enfermeras, hay visitas de los integrantes de este programa, van a visitar los centros que están incluidos en el IQIC, donde hay una auditoría de los procesos, de los programas que se llevan, de la calidad y se emiten recomendaciones.
Asimismo, el centro debe también contar con programas de enseñanza como formación de residentes y programas con telemedicina con centros que tengan mayor experiencia y operen mucho mayor volumen al año de los pacientes. En cuanto a los procesos, se recomienda que exista una discusión multidisciplinaria de los casos donde se incluya a todos los que van a participar en la atención del paciente, es decir, los cirujanos, anestesiólogos, intensivistas, enfermeras, así como las rondas multidisciplinarias, que estas han demostrado que en las unidades donde se realizan rondas multidisciplinarias, los pacientes tienen estancias más cortas, tienen menor morbilidad y tienen menor mortalidad, y los planes y los objetivos tanto a corto, mediano y largo plazo quedan más claros para todo el equipo. Deben existir listas de verificación de entrega segura y tiempo fuera, guías de práctica escritas, capacitación continua tanto a médicos como a enfermeras, sesiones de morbilidad y mortalidad donde se puedan identificar las causas y crear estrategias para disminuirlas, y la participación en proyectos de mejora y calidad, así como programas en la prevención del paro cardíaco. Como sabemos, los pacientes por su alta complejidad, muchos de ellos tienen riesgo de presentar algún evento adverso. En cuanto al desenlace, se recomienda realizar un análisis de la morbilidad y la mortalidad de manera anual para crear las estrategias y implementar los procedimientos necesarios para pues mejorarlas, así también como de la estancia hospitalaria y todas las readmisiones que se hayan realizado de forma temprana, es decir, dentro de las primeras 48 horas del alta. Bueno, la cirugía cardíaca, como todos sabemos, por su alta complejidad, tiene poca tolerancia al error, y esta demanda que todos los integrantes del equipo tengan un alto nivel de conocimiento y desempeño técnico. El desenlace del paciente pues va muy ligado a las habilidades de cada uno y el trabajo en equipo efectivo. En las unidades o los hospitales donde tienen un sistema de trabajo que se llama un microsistema clínico, tienen mejores desenlaces, es decir, que haya una división o un programa que se dedique exclusivamente a la atención de estos pacientes. Esto incluye el anestesiólogo que se dedique solo a la atención del paciente en la sala de quirófano, el intensivista que se dedique solo a atender a estos pacientes para con esto alcanzar un alto nivel de conocimiento y desempeño técnico. Por su alta complejidad, el modelo de amenaza y error que se utiliza en la NASA, que estos tienen utilizándose desde los años 40, que es un modelo en donde se identifican amenazas y errores y se realizan estrategias para evitar que esto pueda convertirse en un desenlace negativo. Cada error que no se atiende puede representar una amenaza para el paciente. Habitualmente, estos errores se deben a cabo a que no existen protocolos en las unidades o que existen violaciones o no se llevan a cabo estos protocolos como están descritos, que se realizan procedimientos sin realizar una discusión o llegar a un consenso de lo que es mejor para el paciente, falta de comunicación, falta de competencia de los integrantes del equipo, o que se tomen decisiones erróneas por lo mismo de falta de una cultura de colaboración, de discusión de los casos, de rondas multidisciplinarias. Es muy sencillo que se trabaje de manera conjunta y no de forma aislada cada uno. Dentro de este programa, para evitar estas situaciones de amenaza que pueden convertirse en errores, la Organización Mundial de la Salud desde los finales de los años 2000 empezó a crear las estrategias de implementación de las listas de verificación como parte de la campaña de cirugía segura salvando vidas que se implementó a nivel internacional. Estas listas de verificación se han adecuado para la cirugía cardíaca en congénitos. Esta es la que utilizamos nosotros en el hospital, y como ustedes ya saben, se realiza una antes de llegar a la sala, cuando llega a la sala de quirófano, en donde se revisa que el monitor esté funcionando, que la máquina de anestesia esté funcionando, que se tenga los hemoderivados en banco de sangre que estén disponibles, si hay una dificultad para la vía aérea, antes de la incisión o antes de cuando se realice el tiempo fuera, pues se verifica que sea el sitio correcto, el paciente correcto, como parte de los procesos internacionales. Si el cirujano verbaliza si ha revisado las imágenes y los estudios relevantes para el caso, y si tienen, de acuerdo a la cirugía que se va a realizar, las prótesis necesarias, el perfusionista si tiene las cánulas necesarias, los números de cánulas, si se va a utilizar qué tipo de cardioplegia, la temperatura blanco, si se va a utilizar perfusión selectiva,
si se va a realizar paro circulatorio o venteo, etcétera, todo esto que debe de verificarse antes de que inicie la cirugía, para evitar que durante el proceso quirúrgico exista un problema de que pueda convertirse en una amenaza, en un error y en un desenlace no deseado. Cuando se llega a la unidad, nosotros realizamos lo que llamamos entrega segura, en donde el cirujano comunica a todo el equipo. Esta es una entrega que se realiza entre el anestesiólogo, el cirujano, el percusionista, el intensivista, las enfermeras y los médicos residentes, en donde el cirujano comunica la naturaleza y el tipo del procedimiento, los hallazgos que se encontraron en el eco transesofágico, posibles complicaciones y si hay riesgos de sangrado. El perfusionista por los detalles relacionados a la perfusión, como el completamiento del NIRS, el balance, etcétera. Y el anestesiólogo si tuvo algún problema en la intubación, si fue una área difícil, cómo fue el comportamiento ventilatorio, el soporte inotrópicos, y entre todos se planea, se hace una recapitulación y se hace un plan de manejo y se concuerdan los estudios necesarios de imagen laboratorio y si existe plan de extubación, etcétera, de acuerdo a la naturaleza del procedimiento realizado. Bueno, estas listas han demostrado que disminuyen sustancialmente. Este es un estudio donde se implementaron en 8 centros quirúrgicos a nivel internacional y la mortalidad, hubo un descenso a más de la mitad, disminución de las complicaciones, disminución en la infección de sitios quirúrgicos, así como la necesidad de realizar una reoperación que no estuviera planeada. La transferencia de información de la sala de quirófano a la unidad siempre es un proceso muy complejo porque involucra que se transfiera información y responsabilidades de un equipo a otro cuando el paciente puede estar muchas veces muy inestable. Y los estudios también han demostrado que en más de la mitad de las entregas se omiten puntos importantes que pueden ser de referencia para la evolución y crear estrategias de prevención durante el posoperatorio. Entonces, por lo tanto, la AJA ha recomendado que se implementen o se estandaricen los procesos de entrega y transferencia de quirófano a los cuidados intensivos. Esta es la lista que utilizamos nosotros de la entrega, es el checklist donde se detallan los procedimientos quirúrgicos de perfusión, de anestesia, el ecocardiograma, si el paciente con qué aminas o qué soporte inotrópico, cómo estuvo los gases, para que de esta forma todo el mundo tenga acceso adecuado y en forma oportuna y en todos los turnos, de un turno a otro, no se pierda la información importante que se requiere para cuidar al paciente. Dentro de la calidad de la atención, pues también interviene o se tiene que hablar del acceso a la atención de los pacientes con cardiopatías congénitas. En México cada año nacen de 18,000 a 20,000 pacientes con alguna cardiopatía congénita y la Sociedad Europea de Cirujanos de Tórax recomienda que debe existir un centro por 4 millones de habitantes para otorgar una calidad oportuna y que todo el mundo tenga, que estos pacientes tengan un lugar donde atenderse de manera adecuada. Pensando que en México somos 120 millones de habitantes, tendríamos que tener 30 centros médicos quirúrgicos. La realidad es que no es así. La realidad es que llegamos entre 12 y 15 centros quirúrgicos y quizás muchos de ellos no cumplen con todos los lineamientos o la estandarización que está recomendada para considerar un centro de alta calidad para la atención. Por lo tanto, la cirugía cardíaca en nuestro hospital se inició en los años de 1998 cuando el doctor Palacios Macedo hizo un enlace o hizo una fundación Cardias, en donde de esta manera se pudo construir la unidad de cuidados intensivos cardiovasculares, que empezó a funcionar en los años 2009. Y asimismo, como las listas de espera seguían siendo muy largas, se hizo un programa híbrido en donde muchos de los pacientes del instituto van a operarse al Centro de Pediátrico del Corazón del ABC sin costo para el paciente, apoyados por la Fundación Cardio. Esto ha disminuido las listas de espera que eran de pues, bastante tiempo, algunos meses nada más. Sin embargo, en esos años pues no existía todavía unas prácticas perioperatorias seguras y teníamos en el hospital una alta incidencia de mediastinitis. Entonces empezamos a hacer cambios de estrategias y una de estas fue empezar, y esto es parte de la calidad que mencionaba el doctor, siempre hay que reconocer los problemas que tenemos y sobre todo tener la intención de cambiarlos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando y qué podemos hacer? Se empezaron a hacer auditorías de los procesos de atención durante todo el proceso perioperatorio. Uno de ellos fue a través de la UNAM, en donde auditores externos revisaron todos nuestros procesos de atención y hubo también entrevistas con diferentes
equipos tanto médicos, quirúrgicos como de enfermería. En el 2012 se hizo una alianza con el Texas Children's, en donde un grupo también de médicos, cirujanos, perfusionistas, anestesiólogos, intensivistas llegaron y igualmente de esta forma observar nuestros protocolos y procesos. En el 2012 el centro se incluyó al programa internacional del IKIP y en el 2007 empezamos el programa de telemedicina con el Texas Children's. Todo esto llevó a la disminución de la mortalidad en 30 días, como más adelante se los voy a comentar. Entonces empezamos por cambios de estrategias como implementación de listas de verificación tanto en quirófano como en perfusión, como en la terapia intensiva. Mejoramos nuestro programa de higiene de manos y empoderamos a las enfermeras a tener mejor, que empezaran pues, a involucrarse más con el cuidado de los pacientes, a pasar visita con nosotros y una mejor interacción médico y enfermería, todo esto basado en el trabajo en equipo. Las nuevas inclusiones sugeridas por el equipo fue la lista de verificación en perfusión, así como listas también de verificación de escalas de alerta temprano de paro cardíaco como el SECHUS, que más adelante se los voy a comentar. Y las aportaciones del instituto, hicimos una hoja de código, una hoja de paro, una hoja de accesos vasculares y se inició el programa de extubación temprana en la sala de quirófano. Todo esto llevó a una disminución de las infecciones en el sitio quirúrgico hasta 0%. En este momento es raro que tengamos una infección en el sitio quirúrgico y reducción en la mortalidad 30 días. La escala de alerta temprana para prevención del paro cardíaco antes de que el paciente se egrese a la unidad. Revisamos con los médicos el equipo que va a estar a cargo del paciente en piso, varios aspectos como neurológico, cardiovascular, respiratorio, oxigenación y también de la familia, si está preocupada, si no está la familia o si el equipo está preocupado por alguna razón y se le da un puntaje para ver las evaluaciones que debe continuar en piso. Para egresar el paciente de la sala de terapia al piso debe estar en el grupo verde, es decir, una escala de 0 a 2. Un paciente, la idea es que esta escala se continúe en la atención en el piso. Cuando un paciente tiene una escala de 3 a 4, se debe de incrementar las evaluaciones y debe de discutirse el plan de tratamiento con todo el equipo. Evidentemente, un paciente que está en el cuadro rojo, que no debe, evidentemente este paciente necesita estar en cuidados intensivos o en una terapia intermedia. También se implementó el traslado de forma segura. Este traslado se basa en lo que se utiliza en los modelos de la Fórmula 1 y aviación, que es el One Speed Stop, en donde el concepto es que todos los miembros del equipo trabajen de manera sincronizada, cada uno sepa sus responsabilidades y tareas y las desempeñe con alta eficiencia y teniendo tiempos, por ejemplo, en la Fórmula 1 tan cortos como algunos equipos de 1.7 segundos, donde hacen un cambio de llantas, relleno del combustible, lo que requiera el carro de Fórmula 1 en ese momento. Aplicándose este modelo a los traslados, cada integrante del equipo tiene una tarea, ya sea de la ventilación, monitor, etcétera, y así de esta forma se evita que el paciente tenga extubaciones accidentales donde el traslado, que el monitor no esté cargado adecuadamente o deje de funcionar, que las aminas o los soporte inotrópico y vasopresor no estén administrándose durante el traslado, que se acoden los catéteres o se pierdan las líneas y se están revisando los drenajes para que del mismo modo si hay un sangrado se identifique en ese momento y todo de manera eficiente para que el paciente de esta forma llegue a la unidad de cuidados intensivos lo más estable posible. Es claro que un equipo multidisciplinario reduce significativamente los días de estancia, los eventos adversos y la mortalidad. Se estima que 1.7 errores en el paciente ocurren en los cuidados intensivos por falta de comunicación o fallas en el traslado de información. Estas listas de verificación la creamos porque sí notamos que se iba perdiendo la información de un turno a otro, entonces con estas listas la información más importante del paciente ya queda plasmada para que todo el mundo pueda tener acceso y pueda cuidarse el paciente de mejor forma. Los factores que comunican la comunicación, que mejoran la comunicación, pues son las rondas multidisciplinarias, disminuir, no realizar actividades que no son esenciales durante la transferencia de información, tener roles bien definidos, crear una cultura de discusión, colaboración y sobre todo documentación de metas a mediano y corto y largo plazo, estandarizar siempre la transferencia de información y sobre todo cambiar esta discusión que muchas veces puede ser divergente a una discusión convergente.
Para la prevención de complicaciones en los cuidados intensivos, pues la AJA ha creado varios puntos o plantea varios lineamientos que muchos ya conocen en relación a los procesos infecciosos, pues hay que tener un alto apego a la higiene de mano, tener programas por parte de calidad con donde se esté recapitulando y se esté capacitando constantemente al personal para tener un alto apego a la higiene de manos. La duración de los catéteres, pues lo que deben de retirarse lo antes posible, retiro de sondas mediastinales, nosotros habitualmente las retiramos a las 48 horas, y tener paquetes para prevención de infecciones que se realicen de manera continua. En la evaluación del dolor es importante tener escalas de dolor que de esta forma, así como la utilización de terapias alternas, nosotros les colocamos música a los pacientes en una hora determinada en la mañana, apagamos la luz, igual en la tarde para que puedan descansar, y se recomienda también reducir los decibeles, puesto que en las terapias intensivas es muy frecuente que exista ruido todo el tiempo y los pacientes no puedan descansar, y esto incrementa el riesgo de delirio, que en los pacientes cardiovasculares puede llegar hasta el 50%. Es importante también rotar la analgesia y la sedación de manera pues, frecuente para evitar la taquifilaxia y prevenir el síndrome de supresión. En cuanto a la ventilación, pues se recomienda tener programas de realización de el fast track o extubación temprana en sala o en la sala de terapia intensiva, y hacer el uso también de ventilación no invasiva, que esto disminuye mucho las reintubaciones, sobre todo en nuestra población, que llegan a veces niños demasiado desnutridos, y la ventilación no invasiva nos puede ayudar en el posoperatorio después de extubarlos para evitar una reintubación. Los criterios para extubación, pues que ustedes ya los conocen, que no haya o existan lesiones mínimas residuales, que no haya un sangrado muy importante, que el paciente esté estable con un soporte inotrópico vasopresor bajo y que tenga evidencia de gasto cardíaco adecuado con adecuado base, saturación venosa, normotermia, etcétera. Los paquetes que utilizamos es un paquete que se encuentra en la cama del paciente el día que se le colocó el catéter, para que todo el mundo conozcamos cuándo fue la fecha de colocación de ese catéter, el paquete de adiós neumonías. Se realiza un baño del paciente antes de que entre a la sala de quirófano, una noche antes. Está ya también plasmado cómo debe realizarse el baño del paciente, y la hoja de paro que se encuentra pegada en cada una de las unidades donde están calculados todos los medicamentos que puede necesitar el paciente en caso de que el paciente presente un paro cardíaco. La nutrición temprana ha demostrado que disminuye la mortalidad a los 30 días, y también son pacientes que se pueden extubar más rápido. Temprana se refiere entre las 24 y 48 horas, ya sea la alimentación enteral es lo ideal o alimentación mixta, y utilizar ahora herramientas que tenemos a la cama del paciente para realizar diagnósticos más oportunos, como el ultrasonido guiado para colocación de catéteros, identificación de derrames, o función cualitativamente, observar la función cualitativamente. Debemos tener un programa también de seguridad de medicamentos. Muchos de los errores durante la preparación de los medicamentos ocurre por distracciones. Es importante contar con un programa de doble verificación, y la recomendación es que se preparen en una zona donde no se estén distrayendo, donde esté cerrada, para que no se distraigan quien está preparando los medicamentos, porque es más frecuente que los errores ocurran por distracción. Bueno, lo que ya habíamos mencionado, que el equipo debe ser multidisciplinario con rondas medidisciplinarias, programas de telemedicina, y muy importante la movilización temprana para evitar las escaras y la atrofia muscular, y esto pues de una forma puede contribuir a que los pacientes no puedan egresarse tempranamente. Y bueno, más recientemente está el programa de ERAS, que se ha aplicado en la cirugía cardíaca, que es la recuperación integral después de o recuperación temprana de forma integral después de la cirugía cardíaca, en cirugías de bajo y mediana complejidad. Esto, pues en los niños, en este programa pues, presenta un poquito más de retos por la gran heterogeneidad en tanto la anatomía como la fisiología. Este programa inicia desde casa con la educación y la optimización preoperatoria de los pacientes. El día de la cirugía, pues como ya es habitual, son 8 horas de ayuno, pero se les permite tomar líquidos durante 2 horas antes de la cirugía, y premedicar a algunos pacientes que puedan tener riesgo de crisis de hipoxia, como los tetralogía de Fallot. En la sala de quirófano, utilizar el programa de conservación sanguínea, terapias de analgesia multimodal con bloqueo intercostal,
y que esto se continúe en la terapia intensiva. Esto ha demostrado que reduce la necesidad de opioides, tanto en cirugía como en la terapia intensiva, además de tener de los pacientes se pueden extubar más rápidamente, y ha demostrado que también disminuye la mortalidad, sobre todo en cirugías con un RAX2. Y bueno, esta es una encuesta que realizamos en la unidad, donde hay bastante interés por el trabajo de equipo, y la opinión que tiene la mayoría es de que se necesita, para que el trabajo en equipo sea efectivo, de una adecuada organización, y esto lleva de la mano a la mejor calidad. La simulación es es una estrategia de enseñanza que se ha utilizado desde hace muchos años, en donde se pueden aprender técnicas y habilidades sin poner en riesgo al paciente. Y esto se puede utilizar como modelo de calidad en la atención. Y bueno, les voy a compartir nuestra experiencia en el instituto. El porcentaje de neonatos está un poco más bajo de lo recomendado. Y a través de los años, con la implementación de todos estos programas, que empezamos en el 2012, el ingreso al IQI, el ingreso a la telemedicina, las prácticas perioperatorias y el programa DEMO que empezamos en el 2019, todos los médicos están entrenados, por lo menos han tomado 1 o 2 talleres de ECMO y un diplomado en POCUS. La mortalidad a través de los años ha descendido sustancialmente. Esta es la gráfica, pues la implementación del programa fue del 2012 al 2017, cómo ha disminuido la mortalidad, los días de estancia hospitalaria, tanto en la UCI, en la unidad cardiovascular, como en el hospital, el uso de los tiempos en ventilación mecánica, se extuban más pacientes en sala y menos pacientes o más pacientes tienen tiempos de ventilación menor de 24 horas. Bueno, en conclusión, los modelos de atención donde se identifican amenazas funcionan mejor y deben tener respuestas efectivas. Recordar que la estructura por sí sola no produce mejores desenlaces. Lo que produce mejores desenlaces son los microsistemas clínicos, la estandarización de la transferencia de información y tener roles y responsabilidades bien definidos, con una cultura de discusión y siempre realizar intervenciones constructivas. Hay que tener cultura y crear y promover la cultura del cuidado del paciente, y con estas 3 preguntas cierro mi plática. Siempre hay que preguntarnos si esto me ayuda a hacer un buen trabajo, puedo hacer la diferencia en el cuidado del paciente y qué puedo hacer yo para que el paciente esté mejor. Muchas gracias. Doctora Violeta, muchísimas gracias por la amplia revisión de cómo procesos de calidad lo podemos traducir en acciones orientadas a mejorar siempre esa calidad y acciones concretas. Muchísimas gracias. Damos paso ahorita al doctor Rafa. Vuelvo e insisto, acuérdense si hay comentarios, preguntas, ponerlos en las cajitas de preguntas para estarlos revisando y poder hacer algo de discusión más adelante. Doy paso al doctor Rafael Fray, médico intensivista pediátrico, parte del equipo de terapia intensiva y ECMO del Hospital Universitario Austral en Buenos Aires, Argentina, que hoy nos quiere compartir sus conocimientos y sus opiniones sobre tópicos en el inicio del ECMO pediátrico cardiovascular. Muchísimas gracias, doctor Rafael. Es un placer, muchas gracias por la invitación. Bueno, mi charla va a ser un tanto más técnica, relacionado con algunos aspectos que van a tener que ver con la calidad de los cuidados del ECMO, directamente más enfocados en el postoperatorio cardiovascular, y vamos a tratar de aunar diferentes temáticas para que la calidad de nuestro ECMO en una unidad obtenga mejores resultados. Así que voy a empezar pasando las diapositivas. Como saben bien, la charla va a hablar sobre tópicos en el inicio del ECMO, preferentemente cardíaco. Todos sabemos que el ECMO, por función, para repasar un poco la fisiología del ECMO, es una bomba que toma sangre del cuerpo, la bombea a través de un cabezal, remueve dióxido y provee oxígeno a la sangre, y esta retorna a temperatura regulada. Allá hay un gráfico bastante básico, y voy a ser breve con estas cosas para que exista tiempo para las preguntas. Sabemos bien que en las indicaciones del ECMO puede haber falla respiratoria, y vamos a hacer un ECMO exclusivamente veno-venoso. Si hay falla respiratoria en neonatos, por cuestiones técnicas o por necesidad del paciente, podemos hacer un ECMO veno-arterial
a un paciente con falla respiratoria exclusiva, y claramente cuando el paciente tiene solamente falla cardíaca, el ECMO va a ser exclusivamente veno-arterial. Por lo tanto, en el veno-venoso otorgamos soporte solamente pulmonar, y en el veno-arterial, para cualquiera de las dos fallas, vamos a utilizar en algunos casos en particulares ECMO veno-arterial, o directamente el veno-arterial en quien requiere soporte mixto. De controles fisiológicos, solamente comentarles que nosotros a través del ECMO podemos manejar el metabolismo del paciente, regulando la temperatura, ya que hay un calentador que puede calentar la sangre o enfriar la sangre del paciente, que va a cumplir el ECMO, la membrana, función cardíaca, el cabezal, y la membrana, función de pulmón, y a esta podemos proveerle mayor o menor flujo y de esta manera regular la función tanto cardíaca como respiratoria. Podemos otorgar mejor delivery a los tejidos a través de las transfusiones o aumentando el flujo, y también podemos controlar la presión arterial del paciente con el flujo de la bomba o el flujo sanguíneo a través de el gasto propio del paciente, o sea, el corazón nativo, o el flujo del ECMO para el veno arterial y para el veno venoso a través del aporte de oxígeno, mejorando la oxigenación. Pero para ir al centro de esta charla, nosotros tenemos bien claro que en el ECMO a nivel mundial existe una asociación mundial que es la ELSO, que todos la conocen, y la misma muestra que existen diferentes resultados de mortalidad en diferentes patologías. Para ser exclusivos en la cardiopatía congénita, sabemos que hay una sobrevida del 58%. Esto fue mejorando paulatinamente con el tiempo. Hoy escuchábamos al doctor Da Cruz de cómo la mortalidad en todas las cardiopatías congénitas a lo largo del tiempo fue mejorando, y es así que existen reportes anuales. Este reporte es hasta el 2023, pero ya hay nuevas notificaciones con resultados parciales de 2024 y algo de 2025 de la ELSO, pero son bastante parecidos, y todos lo que muestran es la buena sobrevida que hay en la miocarditis y la sobrevida del 58% que hay en la cardiopatía congénita. Pero la ELSO clasifica en tres grupos la sobrevida en el ECMO pulmonar, el cardíaco o el ECPR, donde podemos ver que en el ECMO pediátrico hay una sobrevida del 62%, en el pediátrico pulmonar, y el cardíaco del 55%, con no muy buenos resultados en ECPR. El objetivo de mostrar esto es para decir que para llegar a estos números, nosotros tenemos que mejorar nuestras métricas y mejorar nuestros programas de ECMO para tratar de que el ECMO tenga una buena técnica y de esta manera poder obtener mejores resultados. Entonces la pregunta sería, ¿cómo mejoramos nuestros números en nuestra unidad? ¿Cómo mejoramos nuestros resultados? Y para eso la idea es mostrarle 8 pasos que nosotros podemos hacer para mejorar estos resultados. Entonces, el primer paso va a ser la selección del paciente, el tiempo correcto, que el run del ECMO sea efectivo, que el pulmón esté en reposo, control del sangrado, tiempo del inicio del ECMO, monitoreos y la métrica, que es con lo último que me voy a desarrollar. Por lo tanto, para la selección del paciente, saber que, por supuesto, no hay candidato ideal, sin embargo, la selección del paciente debe ser cuidadosa. Hoy, doctor, nuevamente Da Cruz, comentaba sobre el estrés que se vive en una unidad de cuidados intensivos. Poner un paciente en ECMO creo que puede ser uno de los momentos más estresantes en nuestras unidades cuando tenemos que colocar un paciente. Así que la selección del paciente, el tiempo óptimo y el run efectivo del ECMO es algo que vamos a comentar en la charla de hoy, con el objetivo de poner el corazón y el pulmón en reposo mientras el paciente mejora, teniendo estrategias de recuperación pulmonar, fisioterapia y rehabilitación y cuidados generales del ECMO. Así que la selección del paciente es crucial. La consistente evidencia de enfermedad pulmonar, las comorbilidades, la falla múltiple de órganos en la sepsis, el residuo quirúrgico en el ECMO cardíaco, que es de lo que más vamos a focalizar, y la duración de la ventilación mecánica cuando estamos por poner al paciente en ECMO, cuántos días tenía previo, puede generar una gran influencia en los resultados, y a esto lo podemos llamar factor paciente, donde sabemos que la edad, la epidemiología y el diagnóstico del paciente, como las condiciones preexistentes, como las enfermedades genéticas u otras anomalías cardíacas, pueden inferir en los resultados
sobre nuestros pacientes. No es lo mismo poner un paciente en ECPR o con una enfermedad genética o una enfermedad congénita severa que una miocarditis por un cuadro viral donde uno puede programar el paciente y observar los mejores resultados que pudimos ver en los resultados de la ELSO. Así que la primera pregunta que nos tenemos que hacer cuando estamos tomando la decisión de colocar el paciente es ver si existe una enfermedad con sospecha reversible antes de soportarlo y si hay un riesgo asociado que va a ser menor que proveer ECMO, ¿sí? Este balance, desde ya que es muy difícil, pero tenemos que tomar la decisión. Así que el tiempo correcto también es importante. Tarde es un mal ECMO y nosotros tenemos que llegar en el momento justo. Así que la consulta tiene que ser temprana, el equipo tiene que estar entrenado en que ciertos pacientes tienen criterio y tienen que activar la alarma de ECMO en el equipo. Se tiene que proveer un soporte de ECMO lo antes posible, por supuesto, y no llegar cuando el tratamiento es refractario a todo, ¿sí? En todas las patologías de los pacientes que ingresan a ECMO, lo que se está demostrando, lo que se ha demostrado en el tiempo, en que cuanto más tarde llegamos y más florida está la enfermedad del paciente, son peores los resultados. El ECMO nunca debería ser la última opción. Y el mejor ejemplo es la falla múltiple de órganos en la sepsis, donde estos pacientes cuando son ingresados obtienen muy malos resultados. Así que el tiempo es crucial. En el distrés respiratorio hay un trabajo clásico de Zabrocki y Brogan, donde mostraron que los pacientes que ponían el ECMO veno-venoso con anticipación tenían mejores resultados y se asociaba a mortalidad los pacientes que se ventilaban por más tiempo o se canulaban con pH más bajos. En cuanto a la efectividad del RANC, que es un poco lo más importante de esta charla, aparte de las métricas que voy a mencionar al final, hay que elegir el correcto modelo del paciente que voy a poner. Aumenta la mortalidad poner un paciente en veno venoso y que después lo tenga que pasar a veno arterial si el equipo no está entrenado o porque el paciente requería veno arterial anticipadamente y esto hace que el paciente llegue tarde a un ECMO veno arterial. ¿Cuál y qué tipo de cánula le voy a poner al paciente? Obtener una canulación correcta y por sobre todas las cosas, hoy estuvimos también hablando en las 2 charlas previas sobre el abordaje en equipo, es muy importante en esta patología abordar en equipo al paciente. ¿Por qué? Porque el monitoreo de la función cardíaca, el circuito del ECMO y la posición de las cánulas no la puede hacer una sola persona o 2 personas. Tiene que haber un equipo trabajando y esto se los voy a mostrar en algunas placas. Así que la recuperación, mientras nosotros ponemos al paciente en ECMO, la recuperación del paciente, se me salió la charla, disculpen. Denme un segundito. La rehabilitación kinesiológica y los controles son fundamentales. Aguárdenme que la comparto completa. Pues bien, llegado a ese punto donde busco que el RAN sea efectivo y que tenga control del sangrado, sépanme disculpar. Voy a elegir el modelo del paciente que voy a poner en ECMO. En el ECMO veno-venoso voy a tener estrictos cuidados de elegir la cánula correcta y que existe una correcta posición que apunte a la tricúspide para poder otorgar sangre oxigenada al nuevo corazón. Y esta es la diapositiva que grafica un poco el trabajo en equipo que nosotros debemos hacer, donde podemos observar claramente en esta foto, por ejemplo, que mientras se está canulando al paciente, el equipo de ECMO está purgando al lado de la cama del paciente el paciente, alguien está preparando el respirador, alguien está preparando las drogas inotrópicas y el equipo de cardiología se está esterilizando para poder corroborar que las cánulas estén normoposicionadas, como pueden ver aquí, entendiendo que en la cánula venosa es muy importante que la cánula esté correctamente posicionada. Hay diferentes métricas para poder medirlo, diferentes cálculos para poder medir cuán bien puesto está y también, por supuesto, en el veno venoso ver que el flujo tire correctamente sobre la válvula tricúspide. En el ECMO venoarterial específico en la cardiopatía congénita, ver que la recuperación del miocardio suceda en las primeras 24 o 48 horas es muy importante, ya que si no recupera el paciente, entramos en una suerte de callejón sin salida, donde ver si el paciente puede recuperar o no es fundamental. Y para quitarnos esta incertidumbre en los pacientes cardíacos, donde les decía, pasadas 48 horas, 72, el paciente no mejora, uno tiene que
tratar de interpretar si el paciente tiene o no tiene residuo y si requiere algún soporte adicional o requiere alguna terapéutica o diagnóstico especial para poder ver si hay o no residuo. Por lo tanto, lo antes posible uno tendría que identificar y tratar cualquier lesión residual o descomprimir la aurícula. Y cuando decimos descomprimir la aurícula es disminuir el delivery de oxígeno del músculo, que trabaje con menos estrés parietal, monitorizar la presión de la aurícula y ver con ecocardiograma que la aurícula no esté agrandada de tamaño y que no haya ni distensión tanto ni de la aurícula ni del ventrículo izquierdo, y de esta manera poner una cánula adicional sobre la aurícula para disminuir el esfuerzo ventricular y que el paciente de esta manera se vaya recuperando y pueda ser guiñado del ECMO. Así que estos son un poco los gráficos de la cánula adicional que se tendría que poner de venteo en los pacientes que no están pudiendo salir en el ECMO venoarterial. Aquí tienen un gráfico que es mucho más explícito, donde pueden ver una tercera cánula bien roja en la aurícula. Algunos artículos que muestran un poco de qué se trata esto del venteo auricular, que voy a pasarlo un poco más rápido para poder dar paso a las preguntas, pero entender que si en el ecocardiograma hay aumento, hay distensión de las aurículas o los ventrículos del lado izquierdo, hay ausencia de la apertura de la válvula aórtica, hay trombos o hay cambios en las presiones, el paciente debería hacerse o una septoptomía, si es un paciente neonatal y existe un equipo de cateterismo que nos acompañe, o debería entrar a quirófano y poder ponerse una cánula para descomprimirlo. Así que si el paciente, más allá de la descompresión o sin que la requiera, no puede salir de ECMO, la otra opción es hacer un cateterismo cardíaco. ¿Por qué? Porque el residuo no se puede ver correctamente en un ecocardiograma. Varios trabajos muestran que la lesión residual por eco se ve en un 20% y con un cateterismo en un 84%. Ahí en otros gráficos podemos ver que cuanto antes hacemos el cateterismo también mejoramos la sobrevida, tanto en patología uni o biventricular, cuanto más tiempo de ECMO sin previamente poner a los pacientes en un cateterismo, empeora los resultados. Y ahí viene a colación también el tiempo de ECMO, ¿sí? El tiempo de ECMO, cuanto más se prolonga, los resultados también se empeoran. Perdón. El cuarto punto sería estrategias de pulmón en reposo, mantener un pulmón higiénico, abierto, con bajas frecuencias respiratorias, con PIP moderada, con baja PIP y con un equipo de fisioterapia y rehabilitación y kinesiología que controle constantemente al paciente. Esto particularmente también en el ECMO venovenoso, ya que cuando les hacemos el weaning, si el pulmón está desreclutado, puede llegar a ser un gran problema que aumente los tiempos de ECMO y cuanto más tiempos de ECMO, mayor mortalidad. En cuanto a control del sangrado, sabemos que el sangrado es una complicación muy frecuente en el ECMO cardíaco, que puede ser mayor o menor, dependiendo del lugar donde el paciente presenta el sangrado. Si es menor, el más frecuente casi siempre son el sitio de las cánulas o si el paciente tiene tórax abierto, el área, la zona quirúrgica, quise decir, disculpen, y sangrados mayores, por supuesto, hemorragias retroperitoneales o intracerebrales. Ahora bien, si el sangrado es mayor a 10 mililitros por kilo, ya con 5 mililitros por kilo tenemos que activar el equipo quirúrgico, porque ese paciente, más allá de todos los hemoderivados que le pasemos o del control de Rotem que hagamos en forma continua y guiada las transfusiones por Rotem, ese paciente va a requerir una reexploración. Avanzando en este tópico, el tiempo de inicio de ECMO, como les decía, para otorgar buenos parámetros de recuperación en nuestros pacientes, sobre todo en el ECMO cardíaco, nos han demostrado algunas diferencias que nos hacen pensar. En este trabajo multicéntrico de 42 centros podemos ver que luego de ajustar por paciente y características del centro donde están los pacientes, el aumento en el tiempo de la cirugía y el inicio del ECMO no está asociado con mayor mortalidad y peores resultados, pero sí se asoció con mayor tiempo de ECMO, mayores días de ARM y mayor estancia hospitalaria. Ahora bien, no solo tenemos que pensar en cuánto tiempo, en cuándo ponemos al paciente en ECMO, cuánto tardamos en poner al paciente, que esto en algunos trabajos, como les mostré previamente, pueden reducir o empeorar la mortalidad, sino por cuánto tiempo.
y en el ECMO cardíaco específicamente, hay un trabajo bastante viejo que nos muestran que el promedio para mantener una buena sobrevida sería alrededor de 150 horas. Si nos pasamos de las mismas, empiezan las complicaciones y empieza a aumentar la mortalidad en nuestros pacientes. Y si hablamos de mortalidad y de complicaciones, sobre todo en el ECMO neonatal, tener en cuenta el monitoreo del sistema nervioso central. Para esto las guías del 2023 nos fueron mostrando que la recomendación del monitoreo es, por supuesto, la ecografía cerebral bedside en los pacientes neonatos, electroencefalograma continuo en las primeras 12-24 horas, sobre todo los pacientes con factores de riesgo, la utilización de NIRS, y si hay clínica, que el paciente se haga una tomografía, ya que las chances de convulsiones o de diferentes hemorragias rondan entre el 2 y el 6%. Y un último trabajo de hace muy pocas semanas ya viene a mostrar que aparte del monitoreo uno podría tomar intervenciones en cuanto a los resultados neurológicos de nuestros pacientes en ECMO, entendiendo que la injuria que puede producir y que nosotros podemos modificar de la baja de la tensión arterial, de la hipoxia, de los descensos abruptos de CO2 que muchas veces tenemos por tener mal conectado el blender en nuestro ECMO, de la hipertermia, del aumento de CO2 o de la injuria por reperfusión que puede presentar el paciente, esto puede aumentar los riesgos de complicaciones neurológicas en nuestros niños. Por lo tanto, no, digamos, en la última década todo orientó a tratar de ver cómo hacemos el monitoreo, que es tan dificultoso no pudiendo muchas veces bajar al tomógrafo estos chicos, sino más bien ahora tratando de tomar cuidados preventivos que previamente, por supuesto, ya hace tiempo vienen siendo mencionados, pero tratar de colocarlos en un bundle de cuidado para que los pacientes no sufran complicaciones del tipo neurológicas. Por lo tanto, el monitoreo con el NIRS, el electroencefalograma, como previamente les mencioné, en algunos pacientes la posibilidad de hacer Doppler transcranial, que no es una recomendación absoluta, hueco cerebral en los pacientes neonatos, y por supuesto la tomografía, si el paciente tiene foco, es fundamental para hacer un seguimiento de estos pacientes. El constante entrenamiento y la simulación es fundamental, y el punto número 8 sería las métricas de calidad, que va a tener por supuesto 3 pilares: evaluar el desempeño, áreas de mejora, entrenamiento y formación, y comparación con diferentes comparativas de métricas internacionales como son la ELSO. Por lo tanto, en cuanto al desempeño, uno puede evaluar en su unidad la calidad del ECMO que hace, evaluando por supuesto la sobrevida, la decanulación y al alta, que es un poco las métricas que nos propone la ELSO cuando llenamos la base de datos, la tasa de complicaciones hemorrágicas mayores que nosotros tenemos, o de complicaciones, bueno, de complicaciones mayores, y ahí voy a las complicaciones neurológicas, que pueden ser convulsiones o accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico, los días de soporte promedio y el tiempo de decanulación. En cuanto a indicadores de proceso y áreas de mejora, siempre tratar de medir el tiempo desde la indicación hasta la canulación del ECMO, uso de checklist precanulación y durante el ECMO, tiempo desde la cirugía o el inicio del ECMO, cantidad de pacientes con eco intracerebral que hacemos cuando tenemos, por supuesto, neonatos, si se les puede hacer, e indicadores de equipo y formación como otra métrica de calidad, donde podamos medir por año la cantidad de veces que hacemos simulación, el porcentaje de staff que nosotros tenemos entrenado, el tiempo de respuesta ante una activación del ECMO, el tiempo de respuesta del equipo de ECMO que tenemos en nuestra unidad, y hacer debriefing en los pacientes que pusimos en ECMO, o en los que no colocamos en ECMO y existió la discusión, y el paciente, por ejemplo, entró a un paro cardíaco, que podamos hacer un debriefing relacionado tanto con la no puesta del paciente como, por supuesto, el debriefing del posparo cardíaco, que en todas las unidades se suele hacer. Así que un poco el mensaje para finalizar sería que es muy importante seleccionar bien el paciente, trasladarlo rápido y pensar en la canulación del mismo, que la canulación sea buena, correcta, con el modo de ECMO correcto, con control de posición de cánulas, trabajando en forma multidisciplinaria como previamente les mencioné, minimizar las complicaciones de la mayor manera posible, maximizar la protección pulmonar, la buena nutrición y el abordaje interdisciplinario, instruir en nuestra unidad métricas con las que podamos medir la cantidad de pacientes que ponemos en ECMO y todas las complicaciones que pueden existir, que nosotros las podemos medir para poder mejorar
estos resultados en nuestra unidad y, por supuesto, estar atentos para poder hacer el winning de nuestros pacientes lo antes posible. Así que muchísimas gracias. Esta es la diapositiva final de todo el equipo. Está Silvio Torres que me acompaña en este momento, así que les agradezco por la invitación. Doctor, muchísimas gracias por esa revisión y todos los datos a tener en cuenta cuando iniciamos el ECMO y lo clave que es iniciar a tiempo y tomar una buena decisión. Ahorita quería presentar al doctor Daniel Castro. Él es pediatra intensivista, él es el coordinador del comité de ECMO de la Sociedad Latinoamericana de Cuidado Intensivo, es pediatra intensivista de la unidad de cuidado cardiovascular pediátrico de la Cardio y de la Clínica Country aquí en Bogotá. Hola Daniel, bienvenido. Quisiéramos parte de la discusión y algunas preguntas si tiene el auditorio sobre sobre ECMO pediátrico cardiovascular. Yo quería hacerles a ustedes una pregunta, no veo ahorita preguntas del staff, pero sí quería yo hacerles unas. ¿Qué consideran, qué criterios ustedes consideran o banderas rojas, como la toma de decisión debe ser en minutos? ¿Qué criterios a ustedes les parecen que son indispensables o banderas rojas para tomar la decisión de que el paciente es candidato a ECMO y no caer en la futilidad terapéutica, sobre todo en escenarios como los latinoamericanos, que somos muchos países de bajos ingresos? No sé quién contesta. Doctor, Voy a... Dani, o si su merced Sí. tiene alguna, quiere contestar, no hay problema. Yo puedo dar, en base a la charla, un poco, tiene que ver mucho con la experiencia de cada centro. Yo creo que los centros, en la medida que mejoran sus resultados, es porque los equipos están entrenados y toman las decisiones con anticipación. Si uno mira los diferentes guías para el ECMO cardíaco, para el ECMO respiratorio, siempre van a existir diferentes parámetros como el porcentaje de inotrópicos que tiene el paciente o el láctico que está en ascenso, en el ECMO cardíaco, hablo específicamente, donde uno dice, este paciente podría entrar. Pero la realidad es que si el equipo está entrenado, si el equipo sabe que el paciente tiene una enfermedad que no es fútil, que es reversible, y está dentro de los tiempos para poder poner al paciente, no hay que dudarlo, ya que de lo contrario, cuanto más tiempo va pasando, peores resultados vamos a tener. Es verdad que hay patologías que no son más claras en esto. El shock séptico, cuando aumenta significativamente el uso de inotrópicos, el láctico empieza a ponerse indosable o está muy alto, no tenemos más de 12 horas para poner ese paciente. Si ya entra en falla renal, empieza a haber coagulopatía o trastorno hepático, esa mortalidad aumenta en forma, digamos, mucho más alta. Por lo tanto, esa sería un poco la respuesta que tengo para dar. No solo hay tiempos específicos escritos en una tabla, sino que hay experiencias de cada centro, de cada unidad, donde en la medida que va mejorando sus resultados, encuentra mayor confortabilidad en el soporte en ECMO en el paciente, y esto hace que los criterios un poco se amplíen en nuestra unidad y podamos tomar decisiones más rápidas, que es lo que necesita el paciente, ¿no? Muchísimas gracias, Dani. ¿Cuál sería tu opinión? ¿Cuáles son esas banderas rojas innegociables para considerar candidato a un paciente para ECMO? Y pues en este caso, Hola, cardiovascular. hola, Caro, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Aquí ando en el tráfico De social Bogotá. de Bogotá, De Bogotá, muy bien. entonces es difícil. Estoy totalmente de acuerdo con Rafael, con el doctor Rafael. Es importante que cada centro tenga estas banderas rojas implementadas en su equipo, y la experiencia hace que pues cada uno de los equipos sabe qué paciente no es un buen candidato eh, a ECMO, independientemente que la literatura internacional nos diga que tienen probablemente algunos buenos resultados o algunas cosas, digamos, diferentes a lo que hemos vivido en experiencia, digamos, personal y del equipo y de los números que tenemos en cada una de las UCIs cardiovasculares. Es importante también saber que pues no todas las patologías, digamos,
se comportan de la misma manera y eso es importante, yo creo que tenerlo en cuenta porque las indicaciones para meter un paciente biventricular y univentricular son muy diferentes y están muy claros desde el principio. Entonces, como bien lo decía Rafael, es importante que se reconozcan estos tipos de patología, primero, y segundo, las indicaciones de entrar a ECMO temprano, porque no es lo mismo cuando lo pensamos durante 12, 24 horas, así lo hubiéramos metido antes, que son las retroalimentaciones que tenemos que hacer cuando no lo metimos y el paciente desafortunadamente fallece o entra en paro. Si todas estas retroalimentaciones pues hacen parte de la experiencia de cada centro. Es importante, muy importante, como también lo decía el doctor, que se haya una comunicación entre todo el equipo de la unidad cardiovascular con los cirujanos, el equipo de hemodinamia y cardiología. Estos resultados sobre las experiencias que vayamos teniendo, pues sean mucho mejores. Yo no sé si tengo alguna pregunta ahorita para Rafael y para los panelistas, según su experiencia en cada uno de los centros, claro. Gracias, Dani. Doctor Da Cruz. Muchas gracias por la oportunidad. Voy a bajar la mano. Bueno, para empezar, felicitar por las charlas y bueno, yo creo que se ha aportado con respecto a esta pregunta algunos aspectos ya muy importantes. Yo creo que uno muy importante, ¿verdad?, es la individualización según la experiencia del centro. De nuevo, analizar datos. Pero sí quiero decir que se pueden establecer sistemas de alerta que nos hace más eficientes, o por supuesto un paciente que hace un paro, bueno, sería una alerta roja y en general uno se lanza inmediatamente a canular. Con los años nos hemos puesto y basados en los datos más agresivos en el buen sentido y canulamos más temprano. A veces hasta pienso que es probable que canulemos de forma innecesaria. Sin embargo, es mejor una canulación electiva corta que una canulación tardía, ¿no? Particularmente en aquellos niños el riesgo de desarrollar esto compromiso multisistémico. Hay una estrategia que se puede considerar que es incluir en la lista de chequeo de ingreso de pacientes y particularmente aquellos que son complejos y de alto riesgo, que han tenido varias visitas al hospital, cardiopatías complejas, etcétera. Incluir en esta lista de chequeos si el paciente es o no un candidato a ECMO. Eso es muy importante porque, por supuesto, el problema va a pasar un domingo a las 2 de la mañana cuando hay un equipo que no es el óptimo, lo ideal. Igualmente, ese tipo de lista de chequeo pueden incluir evaluaciones de los ejes vasculares, porque son pacientes que han sido multivisitados con catéteres, cateterismos, etcétera, y que probablemente no tienen las vías vasculares patentes. Todo estas son medidas anticipatorias que pueden ayudar a definir lo que hay que hacer, pero sobre todo lo que no hay que hacer en un paciente que necesita ECMO. Sí, doctor, coincido. Perdón que interrumpa y que me meta, pero también cuando usted comenta esto, me parece muy relevante mencionar, y nosotros lo hacemos mucho en nuestra unidad, charlar previamente con los cardiocirujanos qué pacientes tengan o no tengan criterio para colocar en ECMO. Sabemos que, Claro, bueno, los cardiocirujanos les cuesta mucho que un paciente tenga malos resultados en el quirófano, por lo tanto, si ese paciente va a subir en ECMO, que esté charlado previamente con todo el equipo es fundamental, ¿no? Y ahí habla de ustedes su 100%. checklist y este es también un checklist en el equipo porque uno cuando discute en el M&M de la semana los pacientes que van a ser operados, entender que hay pacientes que tienen que ser discutidos específicamente con el cardiocirujano de si tiene o no tiene criterio de entrar en ECMO, prepara a todo el equipo en forma anticipatoria, ¿no? Ok. 100%, y de hecho Sí, eso no puede ser la decisión de la persona que llena la lista. Y frecuentemente se necesita también una implicación, por ejemplo, de un equipo ética, de psicología, etcétera, etcétera. Y por supuesto una discusión con la familia, porque son decisiones pues con un peso evidentemente muy, muy alto. 100%. Muchas gracias. Tenemos Sí, una pregunta del público. estoy, Ay, qué pena. Carito, una cosa Daniel quiere antes, sí, hablar. nosotros totalmente de acuerdo con los doctores, nosotros tenemos esa lista de chequeo o esa pregunta dentro de la lista de chequeo cuando recibimos los pacientes
digamos, postquirúrgicos del quirófano, en donde les preguntamos si estos, a todo paciente, cualquier paciente, desde una CIA hasta una alta complejidad, si el paciente es candidato o no a ECMO. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con ellos porque pues eso queda muy claro desde la entrada del paciente a la unidad y pues como dice el doctor, generalmente esto pasa los sábados en la noche o los domingos en la noche, en la madrugada, entonces todo el equipo está, pues digamos, más claro sobre si es candidato a ECMO o no. Ok, tenemos una pregunta que estamos corticos de tiempo de las personas que se están siguiendo y es de pronto para Dani y para el doctor Fraire. Si conocemos el uso, el porcentaje de uso de ECMO en Latinoamérica en vista de los costos y la situación económica en muchos países y sus hospitales. Es de la doctora María Elena González. Daniel, ¿quieres contestar tú? Yo tengo una parcial respuesta. Yo también tengo una parcial respuesta y es con respecto a los datos que se pueden dar en la, en la ELSO, ¿cierto? En la cual pues no todos los centros que hacen ECMO cardiovascular, solamente ECMO cardiovascular están asociados a la ELSO y por eso estos datos no son pues unos datos de confiar, ¿cierto? Entonces, donde los centros, pues digamos de Latinoamérica, eh, pues están probablemente centrados en Brasil, Colombia, Argentina, Chile y creo que no muchos más. Creo que Perú también tiene un centro de ECMO y pues que es un problema bastante importante dando los datos que pues nos daba la doctora en México, que por cada 4 millones de habitantes debería haber por lo menos un centro de posoperatorio cardiovascular y pues obviamente que tuviera la posibilidad de tener ECMO. No sé qué opina Rafa. Sí, opino lo mismo. Digamos, formar parte de la ELSO, digamos, uno tiene que pagar un arancel para poder formar parte. Esto implica no solo llenar datos, sino participar y, digamos, poder ver los datos en todos los países en forma parcial, pero un poco sí puedo dar detalle de que el 3 al 5% de todo el ECMO que se hace a nivel mundial se hace en Latinoamérica, porque me acuerdo del Congreso del Solatam que se hizo el año pasado, que por cierto fue un congreso espectacular. Y dicho esto, la mortalidad del cardíaco respiratorio y CPR es muy parecida a las métricas internacionales, con 57, 70% en respiratorio y 40% en ECPR, en los centros que, por supuesto, como mencionaba Gabriel, en los centros que llenan base de datos ELSO, que no llegan ni a más de la mitad de cada país. Por lo tanto, la verdad que los datos, y en respuesta a María Elena que hizo la pregunta, son muy difíciles de responder. Son muy difíciles de responder por el momento. Muchas gracias. A ver si tenemos un tiempo para la doctora Violeta Castañuela, que también tiene una pregunta del público. Es de la... Ay, se me movió. Perdón, aquí me desubiqué. De Perú nos acompañaban. Si está Bueno, escuchando, que lo sí, repita. es de la doctora Brenda Montero, para la doctora Violeta me parece. Soy Brenda Montero, intensivista pediatra en COR, en Perú. En mi centro se realizan 500 cirugías al año de cardiopatías congénitas. Sin embargo, nuestra morbimortalidad es alta en comparación a otros centros. Los pacientes suelen tener diagnóstico tardío y no contamos con programas de mejora de calidad de la atención y muchas veces esto se excusa en la falta de recursos. Cómo iniciar una mejora en el trabajo en equipo y la calidad de atención en un contexto como este. Si el doctor Da Cruz y la doctora Violeta, desde los trabajos colaborativos y toda la experiencia del doctor Da Cruz en todo este trabajo en equipo y la doctora Violeta en todos los procesos de calidad, nos pueden ayudar con la respuesta o la Sí, sugerencia. gracias. Gracias. Pues realmente para implementar todas estas estrategias no se requieren demasiados recursos. Nosotros también somos un país y un hospital con escasos recursos. También somos un país en vías de desarrollo, en donde lo primero, como ya lo mencionó el doctor Da Cruz, es primero reconocer que tenemos ese problema. Segundo, es un proceso que lleva bastante tiempo. Nosotros lo iniciamos en el 2009
y empezamos a ver resultados va muchos años después. Esto incluye capacitaciones, y una pieza fundamental que para mí puedo decir que ha sido el cambio es incluir y empoderar a las enfermeras y darles también la responsabilidad en el tratamiento del paciente. Al principio sí es un poco difícil porque habitualmente nadie quiere salir de su zona de confort. En cuanto más responsabilidades se les den a la gente, a veces no son bienvenidas, pero todo esto se puede hacer con el proceso, con los cambios y la implementación de esas estrategias, pues realmente no se requieren muchos recursos, sino es capacitación, cambiar, iniciar una cultura de cuidado por el paciente y hacer retroalimentaciones y capacitaciones y siempre estar, pues de alguna forma observando todos estos procesos, porque cuando uno los deja, se dejan de hacer o se disminuyen. Entonces hay que estar, no pensar porque ya los tenemos, puedan empezar por sí solos, sino hay que estar siempre con retroalimentaciones, platicando con el equipo, discutiendo qué mejoras se pueden realizar en cada centro. Entonces, yo lo recomendaría a la doctora es implementarlas, hacer mucho acercamiento de enfermería y pues seguir en ese proceso que lleva tiempo. A veces sí es un poco difícil, pero al final se puede y los resultados están ahí. Muchísimas gracias, doctora Violeta. No sé si el doctor Da Cruz nos quiera complementar. El problema es que me suelto a hablar y me van a tener que callar porque esto da para hablar. No, yo le contesté a la doctora Brenda parcialmente y encantado de hablar con ella en otro foro, pero no se puede manejar lo que no se mide, ¿no? Sí le mencioné a la doctora, estoy de acuerdo con la doctora Violeta, por supuesto, pero es importante tener datos concretos de lo que está pasando, hacer lo que se llama un walkthrough, todos los procesos, y se va a identificar muy rápidamente oportunidades para resolver muchos de los problemas efectivamente sin necesitar muchos recursos. Cosas como lo que mencionó la doctora Castañuela sobre implementación, lista de chequeo, etcétera. Hay mucha información disponible, pero hay que entender bien a dónde poner énfasis, en qué prioridades. Y de hecho, la doctora Brenda, el problema que niños llegan tardíamente con el diagnóstico. Esto tal vez necesite una implicación más activa de administración y de autoridades de salud para implementar cosas como el tamizaje neonatal en Perú, que no sé si existe, ¿no? Pero tal vez haya también trabajo que hacer ahí. O sea que el trabajo empieza bien antes de que el niño esté en el hospital, pero ya a nivel microscópico del hospital en sí, y no macroscópico, estoy de acuerdo con la doctora Violeta que se puede hacer mucho con poco. Y hay individuos y organizaciones completamente benévolas que están dispuestas a poder ayudar a entender por dónde empezar, ¿no? Porque es tanto y tan, puede ser, es difícil definir a dónde están las prioridades al principio. Bueno, muchísimas gracias. Y ya quería, en aras del tiempo, quería agradecerles a todos a todos los panelistas, a Dani también por su participación en la generosidad que han tenido ustedes en compartir sus puntos de vista, compartir su conocimiento y dejarnos claro que la UCI cardiovascular es un espacio además de toma de decisiones, donde hay decisiones humanas, trabajo en equipo colaborativo y con un compromiso muy grande con la calidad y la excelencia para cada vez estar mejor y no solo algo de una infraestructura llena de tecnología. Muchísimas gracias. Le doy la palabra a Evelyn para el cierre de este maravilloso espacio de la Sociedad Latinoamericana en su capítulo de UCI cardiovascular. Muchísimas gracias, doctora, y a todos los panelistas. Gracias por aceptar nuestra invitación, por estar acá, por haber compartido esta información tan valiosa. Esto nos habla de que el trabajo multidisciplinario, las habilidades blandas y las oportunidades de mejora siempre están y tenemos que seguir trabajando en eso. Quiero invitarlos a todos ustedes a que nos acompañen dentro de 2 semanas para nuestro próximo seminario SLACIP y así recordarles que en noviembre de este año tenemos nuestro Congreso Latinoamericano de Cuidado Intensivo en Mérida, Yucatán, del 6 al 8 de noviembre. Están todos cordialmente invitados. Que estén muy bien. Buena noche.
Buenas Gracias por la noches, gracias. oportunidad. Buenas noches. Gracias. Gracias, Buenas noches a todos. todos. Muchísimas Gracias gracias. por la luego. invitación. Gracias. Chao, Daniel. Hasta luego. Muchas gracias a todos. No me resta más No, que Rafa, gracias. agradecerles Chao a todos. su Arturo de la excelente Cruz. participación. Todos, gracias, Dani. Chao, Gracias, Ari. doctor Gracias, La Cruz. Ari, Ustedes, Arik, muchas por la gracias. oportunidad. Claro, a todos, Evelyn, gracias.